La campaña 15-16 tendrá alrededor de 3,5 millones de hectáreas menos sembradas si se la compara con la campaña 11-12. Este dato es el resultado y la combinación perfecta de la baja de los commodities, el aumento firme de los insumos y un dólar muy lejos para el sector agropecuario del que se puede obtener en el mercado. A continuación, Gustavo López hace un análisis de esta campaña y cuantifica la rentabilidad que tendrá el productor a partir del 10 de diciembre si se eliminan no solo las retenciones, sino también las restricciones a las exportaciones. Se estima que la presente campaña agrícola argentina conllevará una reducción del área sembrada, liderada por la caída en el área de trigo y maíz. Gustavo López describe cómo se presentan los principales números de una campaña en la que los cereales vuelven a perder terreno frente a las oleaginosas. En realidad lo que estamos previendo para este ciclo es una caída importante respecto al año pasado, casi 1.700.000 hectáreas menos, que podrían incrementarse algo más si baja también algo la soja, ¿no? Todavía no tenemos muy claro cómo va a terminar este cultivo. Lo que estamos viendo es que estamos muy cerca de las 32 millones de hectáreas, y si uno lo refiere a lo que ha sido el récord del año 11-12, estamos hablando de casi 3,5 millones menos. O sea, en ese momento eran casi 35,5 millones, con lo cual hay una reducción grande y hay una concentración fuerte a lo que sigue siendo el tema de oleaginosas, ¿no? O sea, hoy en día estamos hablando de casi una relación del 71% de oleaginosas respecto a lo que es el resto de cereales, cuando hace un quinquenio atrás estábamos en una relación algo más equilibrada de un 60-40. Evidentemente, uno de los conflictos de toda esta política que se ha manejado prácticamente desde mediados de la década pasada es una generación de diferenciales de precios entre lo que efectivamente se podría estar pagando y lo que se termina pagando al productor bastante significativo. Esto se da en el caso de trigo y de maíz en particular, donde hay una restricción fuerte, pero básicamente al margen de los registros propiamente dichos de exportación existe una restricción en lo que es el volumen para exportar. Existen cupos, muchas veces el manejo es bastante discrecional de los mismos, que ha ido distorsionando estos mercados. Esto llevó a que, bueno, obviamente se traduzca en caídas de áreas significativas en estos cultivos. Hay que pensar que en el caso de trigo estamos hablando de 3,5 millones de hectáreas en este año, cuando hace 5 años atrás, ya con disminuciones fuertes, estábamos cerca de los 5 millones de hectáreas. O en el caso de maíz, que estamos proyectando todavía 2,5 millones de hectáreas cuando 5 años atrás estábamos en el doble. Y obviamente el productor se fue dedicando más de lleno a lo que es la soja y ha generado, digamos, este tipo de sesgo hacia todo el tema oleaginosos. ¿Podemos hacer una estimación del impacto que ha generado los derechos de exportación y las retenciones en el sector agrícola? Puede ser muy, muy importante. La potencialidad del crecimiento de la producción argentina es muy grande y se basa específicamente en 3 aspectos. El primero creo que es el relacionado con el tipo de cambio. Hay un atraso muy considerable cuando uno piensa que en realidad el dólar libre versus el dólar oficial tiene una brecha importante, y a su vez esa brecha se tiende a incrementar mucho más con lo que son las retenciones actualmente. O sea, el dólar agro es mucho más bajo que lo que es el dólar oficial. El segundo aspecto son estas restricciones comerciales que hacíamos referencia, que son los que restan, digamos, competitividad en alguna medida en el esquema de los diferentes cultivos. Y finalmente el tema de retenciones, donde en algunos cultivos seguir manteniéndolas parecería un absurdo, desde el momento que con la baja de los precios internacionales y la suba de los costos internos, en especial lo que son fletes, se vuelve definitivamente una actividad con una rentabilidad totalmente negativa en zonas extrapampeanas. Por eso la caída en la producción. La realidad muestra que hoy estamos, si tomamos los últimos 5 años como promedio productivo, al margen de esa caída que hablábamos de área sembrada, estamos en torno a los 100 millones de toneladas, totalmente estancados. Y si no bajamos, en realidad es por una cuestión climática de los últimos dos ciclos, diría en particular, donde ha sido realmente muy bueno el desarrollo de los cultivos, pero lo que observamos que la adopción de tecnología para estos, en estos últimos ciclos ha sido bastante baja, ¿no? Con lo cual es una llamada de atención ante la continuidad de este tipo de políticas. López evalúa cómo podría impactar en la producción y la comercialización un mercado sin retenciones.
En realidad ya se sembró, ya se está a punto de cosechar y lamentablemente va a ser una producción bastante mediocre. Lo único que puede haber de mejora en este esquema es que hay por lo menos 2 o 3 millones de toneladas que no se dejaron exportar en este ciclo y que van a pasar a engrosar, digamos, la oferta del año próximo. Con lo cual, la oferta total en torno a los 12 millones de toneladas y tengamos un nivel de exportación cercano a los 5 millones. Yo creo que el tema precios, bueno, ha sido fundamental y ya se está viendo hoy en día un cambio a partir de la apuesta de los operadores que hacen básicamente a lo que es la eliminación de las restricciones comerciales. Hemos evolucionado hacia precios para el próximo ciclo bastante más atractivos, en torno a los $150 la tonelada, cuando el año pasado era difícil colocar la mercadería en 110, 120 dólares. Y lo más llamativo de esto es que en realidad no hubo cambios en precios internacionales. Es más, en algún momento se podría pensar hasta que el precio FOB ha bajado, con lo cual, bueno, esto está poniendo de manifiesto que se van sincerando más las variables. Si uno toma un precio de exportación de trigo en torno a los 225 dólares, el productor podría estar recibiendo, o al menos en condiciones, digamos, de entrega en los mercados en torno a los 200 dólares, con lo cual el cambio sería muy significativo. ¿Y cómo mejoraría el precio y sobre todo el panorama del cultivo de maíz de esta campaña y de la anterior sin retenciones? El maíz, si bien estamos en un proceso como se suele llamar entre los operadores, de un mercado en carry, quiere decir que el precio nuevo es más alto que el precio viejo, también se empieza a ver una suerte, digamos, de ajuste en las cotizaciones en función a expectativas de menores restricciones comerciales. Hoy se está hablando ya de un maíz para abril en torno a 140 y pico de dólares. Y acá de nuevo, si no existiesen esas retenciones, el precio podría mejorar sustantivamente en torno a los 160, 165 dólares, con lo cual lo vuelve mucho más competitivo. O sea, uno cuando ve las rentabilidades en las distintas zonas, ya con un ajuste que se ha dado en este ciclo de los arrendamientos. O sea, hoy no tenemos por ahí una presión tan fuerte en materia de arrendamientos como se han dado en los últimos años, y con un esquema nuevo de precios y probablemente quizás también con algún valor del dólar diferencial ante posibilidades de cambios en el tipo de cambio de la relación entre el peso y el dólar, la rentabilidad cambia sustantivamente, ¿no? Lo cual permite, digamos, en algunos casos, y considerando que no haya modificaciones en las retenciones de soja, superar, incluso duplicar la rentabilidad en muchas zonas del maíz respecto a la soja, ¿no? Esto es obviamente muy interesante, primero porque zonas extrapampeanas, como dijimos antes, podrían ingresar a la producción, y segundo, por el hecho de que podríamos tender a un esquema más sustentable en el tiempo, ¿no? O sea, ir modificando esta relación tan sesgada hacia el tema oleaginoso. A la fecha está evolucionando la siembra con muchas incertidumbres de saber cuál es el nivel final, pero lo normal en los últimos, diría, 3 ciclos donde se ha instalado más el concepto de los maíces tardíos es llegar a mediados de diciembre con un nivel de siembra a nivel país del orden del 65%, con lo cual todavía quedaría bastante por sembrar. Y esto, bueno, alienta un poco las expectativas de que en realidad la caída en el área, si se dan cambios de estas características, no sea tan significativa, ¿no? El año 2015 cerrará con una fuerte caída de los precios promedio por tonelada exportada, lo que repercutirá en el ingreso de divisas al erario público desde el complejo granario. No podemos ni cerrar el ciclo pasado todavía. Hay que pensar que nuestro ciclo comercial finaliza en marzo, ¿no? Con la venta al exterior de lo que es básicamente los subproductos de oleaginosos, de soja, aceite y harinas. Pero podríamos llegar a inferir que el cierre del ciclo pasado está oscilando los 25.000 millones de dólares como ingreso de divisas, ingreso comercial de todo el complejo granario. Ahí tienen una fuerte participación, obviamente, lo que es el complejo soja dentro del total. Y el aporte de retenciones ha sido muy cercano al 7.000 y pico de millones de dólares. O sea, prácticamente la tasa de recaudación está muy cercana también a los oleaginosos por el peso relativo que estos tienen. Es casi del orden del 30%, con lo cual estamos cerca de los 7.000 y pico de millones de dólares. Las expectativas para este año, lamentablemente, con la caída de los cereales de cosecha fina, básicamente lo que es trigo,
y con las expectativas hasta ahora de lo que es cosecha gruesa y en especial la fuerte merma en maíz y probablemente alguna caída en soja, nos indican que, obviamente en un marco de precios internacionales más deprimido, nos indican de que bueno, vamos a tener menos saldo para exportar y la combinación con estos precios esperados nos estaría dando un ingreso cercano a los 21.000, 22.000 millones de dólares. O sea, la caída es importante entre ciclos y básicamente lo que se va a ver también es una merma en materia de recaudación impositiva. Me cuesta pensar que superen los 6.000, 6.100 millones de dólares, con lo cual es para el fisco bastante complejo, ¿no? De mantenerse obviamente el mismo esquema arancelario que actual.